Estamos en el día 14 de enero de 2021 y como les anunciamos, hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar con Patricia Valdivieso, legisladora por el Partido Arena. ¿De qué tema vamos a conversar? Un proyecto que se viene impulsando desde el año 2016, porque El Salvador, sabe usted que está dando pasos en la investigación científica del delito. Es ahí donde encaja una ley para crear un banco de datos de ADN. Ya hay un dictamen favorable y es cuestión de tiempo para que se apruebe. De hecho, ayer se mencionaba que podría ingresar en la sesión plenaria, pero se ha quedado en pausa. Se ha quedado en pausa y seguramente en la próxima sesión plenaria se va a discutir esta ley y seguramente se va a aprobar. Pues Patricia Valdivieso es la persona que ha venido impulsando desde hace algún tiempo que se cree esto con el objetivo de luchar contra el crimen utilizando en este caso los bancos de ADN. Vamos a conversar sobre esto y de inmediato le damos los buenos días, en este caso a Patricia, que nos visita aquí en Hechos AM. Patricia, un gusto recibirla, bienvenida. Buenos días, Manuel, siempre es un gusto estar contigo en tu programa. Un saludo cariñoso a todo Canal 12. Buenos días a todos los salvadoreños que nos acompañan este día. Patricia, la legislatura 2018-2021 está entrando prácticamente ya en su recta final y para usted, ¿qué representa el hecho de que ya la ley prácticamente esté por salir del horno? Porque eso es lo que ha estado ocurriendo durante los últimos años, un proyecto que comenzó a impulsarse ya por 2016 y ya en 2021, ya es cuestión de tiempo para que se proceda a la aprobación. Así es, Manuel, estoy sumamente satisfecha del trabajo realizado. Primero quiero agradecer también al comité técnico, a todos los colegas diputados que integran la comisión y que integran la Asamblea Legislativa, de todos los grupos parlamentarios, porque para serte sincera, este proyecto fue mi segunda propuesta cuando llegué en la legislatura del 2015 y desde el inicio fue muy bien recibida. Son temas técnicos y de ciencia que necesitábamos más input de parte de los expertos, científicos, y fueron todos tomados a bien. No es un tema político y como todos sabemos, la seguridad de los salvadoreños ha sido el problema número uno desde hace muchas décadas y esto va a ser un golpe verdadero al crimen y vamos a cambiar la historia de la investigación criminal en El Salvador. Patricia, cuando usted comenzó a impulsar esto, me acuerdo yo que estaba en una situación muy complicada del país. Hablábamos de una cantidad importante diaria de asesinatos, además las desapariciones que estaban también siendo objeto de mucha investigación, eran como puntos clave, digamos, en el momento en el que se comenzó a impulsar la ley. Pero una de las interrogantes, y quizás usted se lo puede explicar a toda la audiencia, en este caso de Hechos AM, es ¿qué aporta en este caso a la investigación del crimen las pruebas de ADN? Claro que sí. El ADN y la ley que en este momento tenemos en manos para nuestro país tiene muchas bondades. Puedo decir que uno de los beneficios de esto va a ser, en especial, va como objetivo número uno a perseguir a los delincuentes sexuales. Esto va a ser un verdadero golpe porque si se caen los casos y muy pocos llegan a judicializarse, con esto vamos a tener identificada a la persona agresora y vamos a poder tenerlo tras las rejas. Esta es una de las grandes bondades y el objetivo número uno para esta ley. Y por supuesto es el 99.9% de certeza de identificar a una persona de otra. O sea, aquí no va a haber confusión. Todavía en la época que yo lo presenté no había la posibilidad de distinguir cuando eran gemelos de monocigoto, pero en este momento la ciencia ha avanzado tanto que ya eso no es ningún problema. En aquella época se utilizaban las huellas digitales, claro, porque no se lograba con el ADN, pero hoy en día ya se puede. También tenemos el beneficio que vamos a poder ayudarle a las familias que tienen seres queridos desaparecidos, que lo buscan día a día, que andan de cementerio en clandestino, que van a IML todos los días a medicina legal a esperar poder encontrar a su ser querido, y con esto venimos a apoyar para poder darles un cierre muy doloroso pero definitivo a las familias que tanto sufren día a día buscando a sus seres queridos. Patricia, pero ¿cómo funcionaría el tema del banco de ADN? Cada vez que se capture a una persona por ciertos delitos,
tiene que dejar, digamos, material genético para que quede como un archivo, en este caso, de los encargados de poner en marcha esta ley. Y Sí. en el caso de los desaparecidos, digamos, si uno tiene un pariente que ha desaparecido, puede dejar, digamos, material de ADN para que se haga una comparación cuando aparezcan cadáveres o algo así. Exactamente. En el momento que se descubre un cementerio clandestino y que medicina legal ya tenga los cuerpos, van a poder extraer el ADN de ellos. Esto lo van a guardar en el banco de datos y cuando lleguen los familiares a buscarlos, ellos pueden ser voluntarios, aportar su ADN y con esto se va a poder cotejar y van a poder encontrar a los familiares a sus seres queridos. Y Claro. con esto se le da solución y no ese proceso tan duro que tienen ahora y tedioso de tener que llegar a hacer fila y ver cuerpos, que ha de ser sumamente difícil encima de esta pesadilla que están viviendo. En el caso de los agresores sexuales, ¿cómo funcionaría Patricia? En el caso de los agresores sexuales, lamentablemente, pues cuando una víctima de agresión sexual, el cuerpo es donde está la evidencia del delito. Sí. Tiene que pasar ese momento tan traumático pues para todas las víctimas de que se le haga el examen riguroso para extraer el ADN y encontrar el ADN de los agresores. Claro. Y con esto ya con el banco alimentado, porque el banco de datos de ADN va a prevenir no solo de los nuevos delitos, sino también de las personas que ya están condenadas y tras las rejas. Esto va a alimentar el banco de datos, además de los imputados y los detenidos. Y ya vamos a tener contra qué cotejar cualquier delito. Yo siempre pongo el ejemplo de hace unos años, claro. El agresor, una persona que estaba en fase de confianza, que había sido condenada por robo y salía todos los días del penal a trabajar. Resulta que en ese tiempo de fase de confianza, él violó al menos a 14 mujeres. Claro. Y si ya hubiéramos tenido el ADN cuando él fue condenado por robo o imputado, ya hubiéramos tenido ese ADN y hubiéramos sabido que esta persona no solo era ladrón, sino también violador. Era un agresor sexual en serie, ¿no? Exacto. Y tengo que mencionar, esta persona está fugada y aún no ha sido recapturada. Así es que estos son los beneficios que vamos a tener con el ADN. Efectivamente, me imagino que durante el tiempo que estuvieron estudiando ustedes, en este caso la ley, pues documentaron casos en los que se sirvió el ADN para hacer justicia o también para, digamos, para castigar a quienes hayan cometido un delito o para sacar de la cárcel a quien es inocente y al final estaba siendo acusado, ¿no? Totalmente. Esa es una de las bondades grandes de la ciencia y con el ADN vamos a poder tener tras las rejas a los verdaderos delincuentes y también vamos a tener afuera de los penales a los inocentes, porque tener gente inocente presa por años por un delito no cumplido es una verdadera tragedia. Desde que empecé el estudio de esta ley con mi equipo en la Asamblea Legislativa, fuimos aprendiendo y entendiendo que no hay nada más seguro que la ciencia. Y en este momento, ¿por qué se caen los casos? Porque no hay una prueba definitiva. Con esto vamos a tener una prueba más que definitiva y vamos a poder apoyar a los salvadoreños. Y eso es lo que se necesita hacer. Ponernos en los zapatos de los salvadoreños que están sufriendo tanto problema, ya sea delincuencia sexual, que acabamos de ver encabezados y noticieros que están saliendo 50 denuncias diarias que recibe la policía y esas son las que recibe de agresiones sexuales. ¿Cuál es la cifra gris? Que nunca vamos a saber porque las víctimas no denuncian por miedo, por amenazas o por lo que sea. Ya con esto vamos a también incentivar a que la víctima vaya y busque denunciar y que se le pueda apoyar. Además que vamos a prevenir muchos delitos, porque está comprobado que en el momento que empieza a trabajar bien el banco de datos de ADN, que ya se tiene alimentación suficiente, el delito baja. ¿Por qué? Porque saben que van a ser encontrados y que van a estar tras las rejas pagando sus delitos. En este caso, Patricia, como decíamos, desde el 2016 usted viene impulsando esta ley. Ha pasado pues un buen tiempo en el proceso de estudio.
¿Puede usted describir, digamos, algunas de las etapas que le ha llevado, digamos, el que crean en su proyecto? Porque este es un punto importante, porque muchos legisladores o muchos que son candidatos ahora, pues anuncian que van a abogar por X o Y tema cuando lleguen a la Asamblea Legislativa, pero es otro pisto cuando ya se llega al órgano de Estado y tener que trabajar en pro del proyecto que se quiere impulsar. Sí. Estamos hablando de una ley que ya está por ver la luz, pero que han sido 4 años de estudio. Así es. Es más, ha sido 5 años, porque la presenté aproximadamente en junio del 2015 o julio del 2015, y a pesar que fue bien recibida, fue el proceso, te lo voy a tratar de resumir. Claro, claro. Como era un tema de ADN, cuando está en junta directiva y se están redireccionando las piezas, no se pueden leer a detalle, pero vieron ADN, se fue a la Comisión de Salud y ahí la recibieron muy bien, pero no era como el tema y el lugar para que se estudiara, ya que era algo que tenía que ver con delitos. Sí. Entonces llegué a hacer una exposición a la Comisión de Salud y logré que se pudiera pasar, y los diputados lo tomaron a bien de la comisión, a Justicia y Derechos Humanos por el tema de los desaparecidos. Y ya en Justicia y Derechos Humanos se recibió muy bien también por todos los grupos parlamentarios, y en esa época teníamos muchos temas en agenda, ¿verdad? Que eso es otra cosa, que en las comisiones permanentes hay muchos temas que están en agenda y están en fila, básicamente. Entonces, durante ese tiempo, pues sí se quería ver, pero teníamos que evacuar varios temas, y se decidió que íbamos... Fui en febrero, en abril del 2019, por cierto, fuimos invitados junto con mi colega Rodrigo Ávila a conocer el laboratorio donde llevan la base de datos de ADN que utiliza el FBI en Estados Unidos, en la Universidad de North Texas. Y fue una experiencia realmente maravillosa, no tengo otra palabra para describirlo, porque es apasionante ver y conocer a estos científicos que son los especialistas en aplicar y en poder encontrar a los delincuentes con la utilización del banco de datos de ADN. Ellos nos dieron todo el tour, pues, del laboratorio, donde tenían evidencias, donde tenían cómo hacían los exámenes. Claro. Bueno, fue impresionante, y pudimos tener sesiones de trabajo, ver qué se podía mejorar de la ley, porque siempre dije, yo pude presentar esta propuesta, pero todo es perfectible, y la idea es darle lo mejor a El Salvador, y para mí hemos hecho todos los diputados, el comité técnico de la Asamblea, encabezado por la licenciada Yamilet Argueta, Yamilet Alvarenga, que por cierto está en su 38ª semana de embarazo, y desde aquí le digo gracias, porque de verdad ha realizado un gran esfuerzo, y hemos logrado tener esta ley. Los diputados también, el FMLN, GANA, PCN, PDC, todos han colaborado y han tomado muy en serio el estudio de esta propuesta. Así es que vamos a entregar una ley realmente muy rica, y vamos a tener en Latinoamérica la base de datos de ADN criminal más grande de toda Latinoamérica. Esto es importante, porque sabían ustedes de que hace unos días conocíamos datos, por ejemplo, de desapariciones. En este caso, la Fiscalía General de la República estaba documentando del 1 de enero de 2020 al 21 de diciembre de ese mismo año 2.251 casos de personas desaparecidas en El Salvador. Exactamente, somos un territorio muy pequeño, pero este tema es el día a día de muchas familias que andan buscando a sus parientes, personas que desaparecieron. Muchos son jovencitos, otras son personas que ya en edad adulta, que también pues han desaparecido y viven la angustia diaria de estar buscando a sus parientes. Son 2.251 casos los que tiene documentados la Fiscalía. Me imagino que esto se convirtió también, Patricia, en una motivación para contribuir, digamos, a la investigación y a sacar de la angustia que están viviendo estas familias al andar buscando a sus parientes y no saber, digamos, qué pudo haber pasado con ellos, o si los restos que tienen, por ejemplo, en custodia, en medicina legal o en algunas de las dependencias judiciales son los de sus parientes. Originalmente, Manuel, la verdad, te voy a decir,
A mí me impacta mucho ver que la familia salvadoreña sufra por los delitos sexuales y por supuesto, por los desaparecidos, por los asesinatos. Y desde el 2012-2013 empecé a investigar cómo funcionaba el ADN en los diferentes países y cómo se han reducido los delitos y cómo se pueden dar los hits cuando tenés contra qué cotejar para encontrar a los delincuentes. En el Reino Unido hay un 60 a 70% de hits por el ADN. En Virginia, Estados Unidos, hay un estudio que demostró que el 80% de los casos resueltos no se hubieran podido resolver si no fuera por la herramienta del ADN. Claro. O sea que vamos a hacer entrega. Esta legislatura va a dejar un legado muy grande a las autoridades que están en la investigación y vamos a poder darle este legado a El Salvador, que es lo más importante. Y yo quiero comentar un caso en específico de una niña que tenía como 10 años cuando desapareció. Su mamá iba de cementerio clandestino a cementerio en clandestino cuando le avisaban y ella iba a esperar ver los cuerpos para ver si encontraba a su hija. Sí. ¿Te puedes imaginar ese proceso tan doloroso para una madre o para un padre? Y así pasó 2 años en búsqueda de su hija. Y un día la llaman, llega y cuando vio un cuerpecito, pues que ya estaba pues muy descompuesto, pero logró reconocerlo por su ropita interior. Así es que así encontró a su hija. Y eso es la tragedia terrible que viven día a día, hermanos salvadoreños. Y eso es lo que esto va a venir a ayudar, a apoyar a esas familias. Y por supuesto que las autoridades van a tener una herramienta certera que también va a apoyarlos a no pasar tantas horas de investigación, tal vez esperanzados en una persona que va a ir a dar declaraciones que probablemente también es un delincuente, ¿verdad? Sí. Entonces, con esto sí vamos a dar al grano, vamos a dar un golpe al crimen y los verdaderos delincuentes van a estar tras las rejas, que es lo que se merecen. Eso es importante porque estamos hablando de información genética que es única de cada ser humano, sí, y que puede ayudar, digamos, a identificar, en este caso, a personas que han desaparecido o personas, digamos, que han cometido algún tipo de delito. Es ahí, digamos, como el espíritu de la ley. ¿Es así, Patricia? Así es. El ADN es una prueba que es el 99.9% de seguridad de identificar a una persona. Con esto te voy a mencionar los orígenes del ADN que se van a tomar, que es, por supuesto, delitos sexuales, viene de imputados, condenados, los detenidos, y esto nos va a dar una gran riqueza, sí, porque a veces lo que sucede es que no llega a judicializarse un delito. Entonces, cuando ya tengamos esta base de datos de estos 3, con esto se va a alimentar primero, vamos a tener contra qué cotejar. Está comprobado que quien comete en Estados Unidos o en Inglaterra delitos contra la propiedad está cometiendo otros delitos también. Sí. O sea, no todos, no es la generalidad, pero sí está comprobado que sucede. Entonces, con esto vamos a tener contra qué cotejar y si esta persona, por ejemplo, cumple condena, sale libre y vuelve a cometer otro delito y lo encontramos, ya lo vamos a tener bien ubicado. En este momento, en El Salvador, lo que sucede es que se pide el juez para un caso definido, y cuando ya se cierra el caso, eso ya borrón y cuenta nueva para el delincuente, ¿verdad? Ya no queda. Entonces, esta ley faculta a las autoridades a tener almacenado el banco de datos de ADN. Otro de los orígenes que se va a tomar son desaparecidos y sus familiares, sí, aportadores voluntarios también, las personas que están en contacto en el laboratorio. ¿Por qué esto? Porque a veces hay mixturas. En los laboratorios a veces hay mixturas y con esto se va a lograr separar y no vamos a estar con un ADN extra que no se sabe, sí, de quién es, sino que ya vamos a saber que fue algo de uno de los científicos que estaba ahí por algún motivo y vamos a tener el ADN real del delincuente. Así en este caso,
Hay un punto importante, Patricia. En el artículo 3, la ley habla de la confidencialidad de la información. Sí, sí. Esto es importante porque incluso pues se tiene que guardar las identidades, en este caso, de las personas que digamos, van a reconocer familiares, van a dar sus datos genéticos para que se cotejen con, digamos, los de las personas que están, en este caso, desaparecidas. Exactamente. Te comento sobre este caso. El tema, los orígenes que son de los familiares de los desaparecidos, va a ser un registro aparte. Este no se va a cotejar contra el delito, los delincuenciales. Este va a estar aparte y, por supuesto, los desaparecidos sí se va a cotejar contra todo, porque eso puede ser que aparezca en algún otro registro. Sí. Pero sí, los familiares va a ser privado y los aportadores voluntarios, pues por supuesto, que son para temas de paternidad, que llega gente, y hay otros aportadores voluntarios que, por ejemplo, si se está llevando a cabo una investigación y ellos quieren aportar su ADN para la investigación, el proceso de investigación, ellos lo aportan y, por supuesto, eso se descalifica después porque ha sido solo para el caso de esa investigación en específico. Tenemos también evidencias y antecedentes. Claro. A veces hay una escena del delito y allí llega la Policía Técnica y Científica y hace la recolección de todas las evidencias que encuentran. De esto podemos hablar de colillas de cigarros, de ropa, de botellas, de pelo, cualquier cosa que haya, o un cuerpo de una persona que fue la víctima, y de allí se tiene que extraer todo el ADN posible. En la oportunidad que tuve de visitar el laboratorio en la Universidad de North Texas, tuve la gran dicha de poder conocer a todo el equipo de científicos y también a Dave Reichert, que es una persona que fue un sheriff de su provincia, de su lugar en Seattle, en Washington. Fue también policía por mucho tiempo y fue congresista después. Él llevó la investigación del asesino en serie de Green River. Este tipo violó y asesinó a más de 65 personas, 65 mujeres. En los 80s se dieron estos asesinatos y no tenían el banco de datos de ADN funcionando todavía en Estados Unidos. Cuando en el 2001 empezó el banco de ADN y se habían tomado el trabajo de guardar más de 10.000 piezas de evidencia, sí, incluyendo colillas de cigarro, incluyendo ropa, extracción pues de pedacitos de hueso de las personas, de las víctimas. Bueno, guardaron todo lo que pudieron de evidencias. Cuando el ADN surtió efecto, dijeron, bueno, veamos qué podemos encontrar. Lograron encontrar que una de las personas que habían sido interrogadas en esa época fue el que llevó a cabo todos estos asesinatos, y lograron cerrar 64 asesinatos y violaciones sexuales de este hombre, y sí, todavía se encuentra preso. Bueno, datos importantes sobre esta ley que, como decíamos, está ya en la Asamblea Legislativa prácticamente en el punto final de su proceso de creación y de aprobación. Porque decíamos, ayer estaba previsto que la conociera el Pleno, porque hubo sesión plenaria el día de ayer, pero se ha quedado, digamos, en pausa, y todo indica que será en la próxima sesión plenaria cuando se proceda, en este caso, a la aprobación de esta ley. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque hay otros datos que usted debe conocer sobre esta ley que le da vida pues a un banco de ADN en El Salvador. Continúe con nosotros, somos Hechos AM. Estamos avanzando en ese día jueves. Hoy tenemos como invitada a la legisladora Patricia Valdivieso, legisladora por el Partido Arena, y quien ha estado impulsando desde hace algunos años la ley para la creación de un banco de ADN en El Salvador. Esta ley, como decíamos, se encuentra ya en la fase final porque ya hay un dictamen favorable.
pero el Pleno todavía no la ha conocido, pero ya es cuestión de tiempo para que se proceda a la aprobación. Y como decía Patricia, esto ofrece, digamos, un giro en el caso de la lucha contra, en este caso, la criminalidad, para detectar agresores sexuales y también para impulsar la búsqueda de personas que están desaparecidas y ayudar a los parientes a identificar a personas que han desaparecido y en muchos casos han muerto. Es, digamos, una situación real el hecho del calvario que vive la gente que tiene familiares desaparecidos, y muchos sospechan que a veces ya están muertos y andan de lugar en lugar donde aparecen cuerpos tratando de identificar a sus seres queridos. Esto no hay duda que va a cambiar un poco esta situación, en el sentido de que se va a investigar y por lo menos esta persona va a tener certeza de qué es lo que ha pasado con su pariente cuando aparecen cuerpos y poder determinar si efectivamente es la persona que ellos buscaban. Esto es parte de lo que ha estado en discusión todos estos años de la creación de ley de ADN. Y Patricia, hay un punto importante dentro de la ley y habla de la creación de un consejo administrador que estaría integrado en este caso por la policía, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, aunque Medicina Legal había dicho que serían ellos los sujetos encargados de custodiar la información genética de las personas que van a formar parte de este banco de ADN. Sí, originalmente la ley, Manuel, decía, yo había escrito, dejado plasmado, que Medicina Legal se iba a encargar de todo el banco de datos de ADN, pero conociendo más a fondo y con la visita al laboratorio que hicimos en Estados Unidos, pude comprender que para tener en realidad algo que funcione con la cantidad de información que se va a tener que procesar e ingresar al banco de datos de ADN y la infraestructura y todo lo que se necesita para esto, se iba a necesitar que formara parte de esto todas las ramas e instituciones que participan de la investigación. Claro. El Consejo estará integrado, como dices, por un delegado del Fiscal General de la República, por un delegado de la Policía Técnica y Científica y por el IML, Medicina Legal, que es quienes actualmente ya están realizando estos análisis y pruebas de ADN. También hicimos 2 o 3 visitas al laboratorio de ADN junto con diputados también de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para conocer cuál es el trabajo que ya hacen. Dicho esto, en este momento ya se está construyendo en Nuevo Cuscatlán el nuevo laboratorio de la Policía Técnica y Científica de El Salvador, y personas muy preparadas que se están capacitando permanentemente y van a tener certificado el laboratorio con el ISO del momento, ¿verdad? Lo cual es fundamental y está incluido también en la ley. Y este consejo va a administrar lo de la base de datos. ¿Quiénes van a ingresar los datos? Son el IML y la Policía Técnica y Científica, que son las dos partes que van y recogen de los diferentes orígenes las pruebas de ADN, de las evidencias de cualquier delito, o, por ejemplo, de los que están condenados ya en los penales. Ellos serán los que lo hacen, y se podrá hacer desde también las estaciones de AFIS, donde llegan primero cuando son imputados. Así es que de allí va a ingresar todo esto. Tengo que mencionar que este nuevo laboratorio que se está construyendo ha sido una donación de la Fundación Buffett. Ellos van a equipar todo el laboratorio y es de verdad impresionante. Ya fui a conocer también con uno de los representantes de la Fundación Buffett, y la construcción va muy avanzada. Probablemente terminan ya en junio, creo que ya estarían empezando a funcionar. Y una cosa que yo nunca me imaginé que iba a suceder cuando yo presenté esta ley fue que cuando se dieron cuenta que yo había presentado la ley, me llamaron del International Narcotics and Law Enforcement y me dijeron que el FBI estaba dispuesto a donarnos el software para llevar el banco de datos de ADN, CODIS, que es el que usan ellos, claro, si teníamos aprobada esta ley. Efectivamente, esto es un punto importante en el que vamos a detenernos un ratito, Patricia, sí, porque decíamos que para poner en marcha una ley de este tipo se necesita también la infraestructura.
la infraestructura necesaria para poder tener las muestras, para poder tener la custodia y tener toda la información cuando se está haciendo una investigación. Decíamos, el centro de ADN se está construyendo, en este caso en Nuevo Cuscatlán, a través de la fundación de Warren Buffett, que es un filántropo estadounidense, un multimillonario que ha cooperado con El Salvador en diversos momentos, tanto con la Policía Nacional Civil. En este caso fue también la Fundación Buffett la que reconstruyó el Parque Cuscatlán, donde pues todo el mundo habla de que está muy bonito, pues fue la Fundación Buffett la que lo reconstruyó. Y ahora pues está colaborando una vez más a través de la construcción de este centro donde se va a impulsar la investigación científica. Decíamos que el crimen no se investiga solo, digamos, a través de cuerpos que tengan, digamos, la fuerza, sino que también que tengan, en este caso, las herramientas para poder llevar adelante investigaciones más profundas. Es el caso del tema del ADN. Y Patricia, usted decía, el FBI nos va a donar, porque este es otro punto importante. El Salvador entonces estaría, digamos, ahorrándose la inversión que podría hacer para comprar todos digamos, las herramientas informáticas para poder manejar este tipo de información. Totalmente. Ellos nos van a donar el software y ellos solicitaban dos cosas de los países para donárselos. Claro. Uno es que tengan la facultad, o sea, que exista la legislación que faculta para guardar este banco de datos de ADN, y dos, que incluya a los desaparecidos en el banco de datos de ADN, cosas que esta ley cumple. Bueno, al aprobarse obviamente la cumple y tiene el banco de datos de los desaparecidos. El señor Buffett, como dices, él apoya a muchos países siempre para poder, en temas de seguridad y en otros temas. Este señor de verdad ha hecho un gran beneficio y nos está apoyando tanto con este equipamiento y con la construcción del laboratorio. Yo creo que pronto los salvadoreños, cuando tengamos alimentado el banco de datos de ADN, vamos a poder ser testigos del golpe que va a tener el crimen en El Salvador. Exactamente, pero Patricia, ¿cómo funcionaría esto? El Salvador tiene actualmente una población reclusa que alcanza los 40.000 reos. Sí. Y todos están ahí por diferentes delitos. Sí. Y en este caso, cuando una persona ingrese a la policía o ingrese al sistema carcelario, ¿se le van a tomar pruebas de ADN? Bueno, se van a guardar en este banco de información. Sí, correcto. Los que están en este momento en los penales, el consejo administrador va a decidir cómo se tiene que proceder para la toma de ADN. Claro. Y cuando lleguen detenidos a las estaciones de AFIS, ahí mismo donde les toman las huellas dactilares, les hacen un hisopado. Claro. Esta prueba es muy sencilla. Yo les voy a confesar que yo fui voluntaria en medicina legal. Cuando llegué a conocer, yo les dije, miren, bueno, aquí llegamos con todos los medios para que también conocieran el laboratorio, y les dije, bueno, puedo ser yo voluntaria y por supuesto, y me hicieron la prueba de ADN. Entonces, que es algo cero doloroso, solo es un hisopado, y yo siempre les pongo el ejemplo de, si ven la serie CSI o La Ley y el Orden, ahí muchas veces sale cuando le toman el hisopado a las personas, y es una prueba muy sencilla. Así es que no es nada que temer, es algo muy inofensivo y va a dar una gran riqueza al país, y a cada uno de los salvadoreños de bien vamos a poder sentir que la justicia nos va a cumplir, que la impunidad en El Salvador va a bajar radicalmente y que los criminales van a ser encontrados. Exactamente. Hay un punto importante en esto, y es que cuando en una escena del crimen, cuando la policía la procesa, por lo general, ahí siempre hay huellas de quien cometió el delito. Correcto. Puede ser un cabello, puede ser, digamos, la saliva en una colilla de cigarro. Todo esto contiene información genética de una persona que serviría en este caso para identificar, digamos, al posible agresor digamos, en una investigación. Este es un punto importante porque, como decía Patricia, esto tal vez lo vemos en las películas, pero esto ocurre en la vida real. Así es, totalmente. Y déjame decirte que en este momento aquí tenemos las personas
preparadas para esto. Tenemos los técnicos genetistas que han sido también capacitados, la policía técnica en el IML y la policía técnica y científica. Conocí en el viaje al laboratorio del FBI en Texas, conocí también a las personas encargadas del laboratorio de la policía técnica y científica, personas excepcionales de verdad, excelentes personas, y personas también de la fiscalía que han dicho que necesitan definitivamente esta herramienta. Nos va a venir a dar un apoyo impresionante. ¿Por qué? Porque somos un país que siempre nos faltan recursos, siempre nos falta personal por las altas tasas de criminalidad, y sí, con esto vamos a ahorrar muchísimas horas de investigación de física de los investigadores, y muchas horas también. A veces no vamos a tener que interrogar a tantas personas, porque con la prueba de ADN van a dar con la persona que cometió el delito. Así es que esa es la riqueza del ADN. Yo de verdad quiero decir que nunca El Salvador va a tener los niveles de impunidad que ha tenido hasta este día y hasta el momento que tengamos pues el banco de datos de ADN. Sí. El día de ayer hablé con Dave Reichert, que es la persona que escribió el libro de esa investigación del caso del asesino en serie en Green River. Y me dice: te felicito y felicito a todos los diputados que van a apoyar esta ley, porque de verdad están trabajando para salvar vidas y salvar niños. Por supuesto, porque hay muchos niños que ahorita son objetivos de estos delincuentes sexuales. Así es que eso no lo quiero dejar de mencionar, claro, porque de verdad en El Salvador tenemos una plaga de delitos sexuales que tenemos que detener lo más posible, prevenir y apoyar a las víctimas de estos delitos. Patricia, hay un punto importante de todo lo que está ocurriendo, y usted prácticamente se despide de su vida política con este proceso de formación de esta ley, porque usted anunciaba hace unas semanas atrás que ya no va a buscar la reelección y que se va a dedicar a su vida civil. Así es, Manuel. Yo pues tomé la decisión de pasar más tiempo con mi familia, regresar a lo privado. Vamos a estar siempre trabajando por El Salvador, desde el nicho que me toque en la empresa privada, y por supuesto siempre estaré pendiente de qué aportes se pueden dar, porque El Salvador lo construimos todos desde donde estamos. Así es que siempre van a contar conmigo, y voy a tratar de dar ideas, porque yo creo que esa es la maravilla del individuo, ¿verdad? La creatividad del individuo, y esa es la colaboración que podemos cada uno dar desde donde nos toque. Y con esto espero poder aprobar más de las propuestas que se han hecho, y dejarle más propuestas aprobadas a los salvadoreños, porque de verdad yo cada una de las propuestas las he hecho porque creo en ellas y creo que van a ser buenas para mi país. Así es que yo pues con mucho cariño me voy a despedir de la vida política, pero no del trabajo por El Salvador. Pero ¿qué lleva a Patricia Valdivieso, una persona que logra 2 periodos en la Asamblea Legislativa, a tomar la decisión de retirarse? ¿Qué le desencantó de la política en este caso? Creo que todo tiene su tiempo. Yo pues nací desde que era una niña, pues vi fundar el partido Alianza Republicana Nacionalista, del cual me siento muy orgullosa, y siempre sus principios me representan, y admiro mucho a mis padres, al mayor Roberto Dabuizón, por haber fundado ese partido, y creo que todo tiene su tiempo. Mi tiempo ya pasó en la política en este momento al menos, y solo quiero retirarme un rato, estar con mi familia más tiempo. La política te exige mucho tiempo, y creo que desde cualquier lugar voy a tratar de colaborar con mi país, de colaborar con los salvadoreños, y siempre voy a estar a la orden, Manuel, incluso del Canal 12. Así es que si me necesitan, yo aquí estaré para apoyar en lo que sea. Patricia, usted tenía pues 2 periodos en la Asamblea. Además, usted es hija de uno de los fundadores del partido.
puede dar una evaluación de qué está pasando en Arena actualmente. ¿Cómo describe, digamos, el momento que está viviendo Arena en este 2021 cuando se prepara para un proceso electoral el 28 de febrero? Bueno, creo que los partidos políticos están viviendo todos una etapa muy diferente de la historia que ha sido tradicionalmente. Creo que es bueno que se realicen los cambios que la población exige y quiero decir que no es un partido político el que está atravesando un mal momento. Creo que son los malos políticos que tienen que salir del espectro político, y esto de todos los partidos, porque no solo es uno o dos partidos que tienen malos políticos, como donde hay reunión de personas, en todo lugar donde hay reunión de personas, hay todo tipo de personas, y yo creo que lo importante es que la gente cuando vaya a votar, vote por personas que de verdad representen los principios que dicen que los representan a ellos. A veces hablan de que las ideologías no importan, que yo nunca voy a creer esto. Yo creo que las ideas de una persona son lo que fundamentan sus acciones. Y esto es lo que tenemos que ver, que de verdad las personas, porque vamos a votar, sus acciones sean coherentes a los principios que dicen representar. Así es que eso yo creo que es una cosa muy importante, y los salvadoreños, y yo también como salvadoreña, tengo la responsabilidad de votar e investigar, que voy a votar lo más posible, pues investigar y averiguar que es por una persona que de verdad vaya a hacerle bien al país. Y eso para mí es fundamental, ¿verdad? Como salvadoreña, yo eso es lo que voy a tratar, porque quiero tener un buen país para mí y que le quede un buen país a mi hija, a mi sobrina y a todos los salvadoreños que vienen atrás de nosotros. Cuando usted publicaba su comunicado de que ya no iba a buscar la reelección y que se iba a dedicar en este caso a su vida, digamos, de civil, decía, hice todo lo que estuvo a mi alcance. ¿A qué se refería específicamente, Patricia? ¿Hay situaciones en las que no estuvieron a su alcance a pesar de que usted las quería impulsar? Específicamente te puedo mencionar propuestas que fueron como un shock cuando yo las hice, y que muchos no están de acuerdo, pero yo sigo creyendo en ellas. Un ejemplo, castración química para violadores. Esta fue una de las propuestas que cuando la realicé, muchos de mis colegas, hubo uno de mis colegas que dijo, ¿qué? No, yo tendría que votar en contra. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿Pero por qué se preocupa tanto? Le dije, si solo es una inyección. Entonces, esos temas, ¿verdad? La política tiene mucho sacrificio, te absorbe mucho tiempo, te da muchas oportunidades para tratar de presentar buenas propuestas que de verdad funcionen, pero tienes muchas frustraciones también. Claro. Parte, gajes del oficio, como dicen. Pero un logro pequeño o un logro bueno que se logre para el país, como en el caso de la no prescripción de los delitos sexuales, que también se logró aprobar, es grande, es una gran satisfacción. Y de verdad, cada logro que se hace es para el país, no para la persona que la presenta, es para El Salvador. Ahora bien, Patricia, me gustaría que me dijera cómo describe usted su experiencia de ser una mujer en la política salvadoreña. Sabemos que la política estuvo reservada, digamos, para hombres durante un buen tiempo, y a pesar de que se incluía mujeres, muchas veces sus participaciones, sus propuestas no tenían la misma validez que las que tenía un hombre. De hecho, incluso el voto femenino es algo que todavía, digamos, es reciente en El Salvador. ¿Cómo describe usted su paso por la política y su experiencia de ser mujer en un espacio que antes estuvo dominado solo por hombres? Sí, yo creo que a veces puede ser incómodo para algunas personas, y no creas que solo hombres, a veces para algunas mujeres tal vez es también incómodo ver mujeres que tomen posiciones de poder, pero yo en realidad tengo la dicha de haber tenido un padre y una madre que me enseñaron por acciones de ellos que cualquier cosa que yo quisiera alcanzar la iba a poder hacer. Ambos, mi papá y mi mamá, ambos son fundadores de Arena, ambos pasaron muchas aventuras juntos, porque fue unos momentos difíciles del país, y pues con nosotros, con mi hermana y conmigo también a su lado, y te quiero decir que a mí me enseñaron que todo lo bueno cuesta,
que nadie te diga que por ser mujer no puedes lograr algo. Así es que eso es lo que las niñas tienen que recibir de sus padres, esa seguridad que cualquier cosa que se propongan se puede lograr y nadie las puede limitar. Los únicos límites nos los ponemos con nuestra mente, y si se necesita ayuda, búsquenla, porque de verdad tienen que encontrar ayuda con un pariente, con un amigo, con quien sea, pero búsquenla para salir adelante y lo podrán hacer. Así es que creo que ser mujer no es el problema es la actitud. Entonces siempre cambiemos de actitud, veamos lo positivo y démosle, porque la verdad Dios nos hizo como complemento hombre y mujer aquí en la tierra. Muy bien, Patricia, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de jueves. Sabemos que este es un proyecto que todavía está, digamos, a un paso de que se consolide, porque decíamos, ya hay un dictamen favorable para esta ley. Falta, digamos, el proceso de discusión ya en el Pleno Legislativo. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a estar pendientes de sus declaraciones y sus valoraciones de lo que al final pues, se apruebe en esta formación de ley. Gracias, Patricia, por estar aquí. Gracias, Manuel, y un saludo a toda la comisión, a todo el comité técnico que trabajó tanto en esta ley, y un saludo cariñoso a todos los salvadoreños que esta ley nos va a beneficiar. Muy bien, le deseamos que tenga buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y le pedimos que continúen con Noticiero Hechos, porque vamos a volver con reportes de nuestros equipos y también con información que usted debe conocer ya en el día jueves. Ya casi estamos a la mitad del mes de enero de 2021. Sigue con nosotros, volvemos enseguida.